Ist das unser? Nein, unser brennt da unten. Seine Sonnen fliegen hoch wie seine Sonne fliegen durch des Himmels mächtige Bahn. Laufet, Brüder, eure Bahn, laufet, Brüder, eure Bahn, freudig wie ein Held zu fliegen, wie ein Held zu fliegen, laufet, Brüder, eure Bahn. Qué introducción la de este bloque internacional de hoy. ¿Qué era, Adrián, esto que estábamos escuchando? Lo que escuchábamos como la música de fondo entre los disturbios por un lado en la calle, fuera extramuros, y las caras extrañas, largas y sonolientas dentro del recinto, es el himno a la alegría, o sea, el cuarto movimiento de la Sinfonía número 9 coral de Beethoven, que ya desde la fundación de la Unión Europea fue elegida como el himno oficial, como una especie de himno nacional, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que no es una nación, es una supranación, el himno oficial de la Unión Europea, que se ejecuta en todos los actos públicos que requieran un himno representativo de todos los países de la Unión Europea. Este video lo hizo la revista Bild alemana, extrajeron distintas tomas de distintos medios ahí en Alemania. ¿Qué es esta revista Bild? Bild es el equivalente de Hola, la revista Hola. Es una revista muy popular que vende millones y millones de ejemplares y bueno, en este caso se ve que eligieron mostrar este claro oscuro de lo que fue la reunión del Grupo de los 20, de la G20. En Hamburgo, Alemania. Sí, lo de Hamburgo. Pero bueno, esto es lo que nos da para pensar. Estaba muy claro. El video lo decía todo. Por eso me gustó la idea de hacer la apertura de nuestro bloque internacional usando este video. Y está claro, de un lado, ellos
en la ópera escuchando el concierto. Del otro lado, el pueblo quejándose, el pueblo rebelándose contra ellos, contra estas autoridades, el pueblo que ya no se siente representado. Porque uno bien puede decir, a ver, los medios lo decían de hecho, son grupos violentos, son anarquistas decían. Mira, déjame pasarte rápidamente títulos de los diarios, que refiriéndose a esto. Protestas contra el G20, casi 200 policías heridos en Hamburgo, así titulaba La Nación. Pese a contar con casi 20.000 efectivos, las autoridades tuvieron que pedir refuerzo de 1 millar de agentes de otros estados vecinos, así titulaba La Nación. ¿Qué más? En Hamburgo, la tensión se vive tanto dentro como fuera de la sede de la cumbre. Miles de manifestantes antiglobalización. Acá me gustó, La Nación utilizó un término interesante, antiglobalización. Ahora lo vemos, el tema antiglobalización. ¿Qué otra? A ver, Los Andes, ¿qué titulaba Los Andes? Siguen las violentas protestas contra el G20 en Hamburgo y hay decenas de heridos. Hay nuevos choques entre manifestantes y policías. También prendieron fuego a autos y trataron de irrumpir en el encuentro de mandatarios. Y ahí se ve la gente, ¿eh? La gente. ¿Qué más? A ver, ¿qué tenemos? El portal de Telemundo, ¿cómo titulaba? Violentas protestas marcan el primer día de la cumbre del G20. Es todo lo mismo. A ver, otro portal, el portal Hoy, que es el portal de La Plata. Miles de manifestantes continúan con las protestas en la cumbre del G20. Y bueno, acá los medios hablan de anarquistas, gente que no quiere ninguna forma de gobierno, militantes antiglobalización. ¿Es tan así, Adrián, esto? Bueno, innegablemente sí. Es más, acá vos has hecho en Radio Sónica, junto con Maxi Lecky, un excelente análisis de lo que fue estos disturbios, estos choques y las causas profundas de estos choques antiglobalizadores, porque la globalización, que es una suerte de eufemismo, es una ideología que ha concentrado el poder en manos privadas, le han entregado a los intereses privados nada más y nada menos que el control principal y creciente de los estados nacionales, aún dentro de la Unión Europea, en Estados Unidos, ni hablar de Latinoamérica, con lo cual, mientras que el Estado Nacional debe defender el bien común, que esa es su función primordial, en el ámbito privado la meta principal es ganar plata. Y eso ha generado falta de trabajo, creciente violencia, crecientes problemas de todo tipo, y creo que eso es lo que se manifestaba en Hamburgo, que si se hubiera realizado en París, o se hubiera realizado en Roma, o aún en Buenos Aires, probablemente la gente hubiera salido a la calle para protestar lo mismo. No son anarquistas, no son violentos, no son terroristas, es gente que visualiza la mal llamada globalización, porque es una ideología de control y dominio por parte de estructuras de poder privadas, cómo están destruyendo familias, trabajos y naciones enteras. Sí, y está claro, la grieta acá en la Argentina, tanto que se habla de la grieta que dejó el gobierno que se fue contra el gobierno que está y la sociedad dividida en dos y una grieta de por medio. A nivel global, esta grieta es cada vez más grande, pero en la grieta se ve muy claramente. De un lado está la gente, abajo en el fondo de la grieta, y arriba está esta elite que va de cumbre en cumbre, de reunión en reunión, que nunca se sabe de qué hablan adentro, nunca. Lo único que nos muestran los medios es lo que veíamos en este video. Ellos en la ópera, la foto donde se ponen todos juntos sonrientes, y afuera la gente quejándose. ¿Qué cocinaron ahí adentro? No lo sabemos. Y eran los señores que manejan el mundo los que estaban... los que dan la cara en nombre de los que manejan el mundo. Casi ¿no? podríamos decir que este G20 con Angela Merkel, con Theresa May, con Mauricio Macri, con todos los jefes de Estado, es una suerte de comisión subalterna del grupo Bilderberg, que son los que realmente toman las decisiones, y ya las tomaron en junio respecto de toda una serie de temas a lo largo de este año hasta junio del año que viene, cuando se vuelven a reunir. Pero insisto, vamos a poner el link a este programa especial que hizo mi colega Enrique Romero junto con Maxi Lecky por Radio Sónica el pasado lunes 10 de julio, donde profundizan esta temática. Escúchelo porque vale la pena.
Sí, sí, pero bueno, nunca sabremos de qué hablaron ahí adentro, nunca lo sabremos. Lo único que tenemos son algunos títulos de los diarios con la foto y eso nos permite ir infiriendo, o las noticias que van apareciendo después, que se va develando muy de a poco a cuentagotas, algo que se cocinó ahí. Solamente nos damos cuenta si estamos atrás de la noticia, siguiéndola. Para el grueso de la gente se dan como si fueran fenómenos meteorológicos. Uy, hoy llueve. ¿Y por qué llueve hoy? Y no, llueve hoy porque arreglaron en esa reunión que el 13 de julio de 2017 tenía que llover. Y llueve, de hecho. Exactamente. E incluso, como ya hemos visto en el bloque nacional de este mismo programa, entre ellos están los poderosos y están los Macri que le dicen, yo me iba a reunir con vos, sorry, no tengo tiempo, lo sacan, porque esos son un poquito los, no debí decir los infiltrados, los convidados de piedra, en definitiva. Claro, los convidados de piedra. Y me hace acordar esta metáfora que usó Enrique de lluvia, cuando nos están haciendo pis desde arriba, desde la cumbre del G20, todos los diarios dicen, llueve. Llueve, Sigamos. llueve. Los títulos de los diarios nos dan pautas. Acá, por ejemplo, a ver, antes de la reunión más esperada con Putin, Trump se apega a la OTAN. En un discurso en Polonia acusó al Kremlin de desestabilizar el mundo, hoy se ven las caras. Esto venía diciendo Trump en su visita en Polonia. Detalle interesante la visita en Polonia. Pasó muy por debajo del radar en los medios porque la gran expectativa estaba en este encuentro que iba a tener con Putin en el G20. Pero Trump pasó por Polonia y no fue a visitar los lugares que habitualmente se visitan cada vez que algún mandatario visita Polonia. Es verdad, es verdad. Llama la atención eso. ¿Habrá algún mensaje detrás que Trump estará queriendo dar? No lo sé, pero tomemos nota. Trump visitó Polonia, dio su discurso y siguió de largo. Así de simple. Pero bueno, ¿a dónde siguió de largo? A la cumbre del G20. Trump y Putin se reúnen por primera vez, titulaba la Deutsche Welle. La cumbre del G20 está en marcha, en medio de protestas generalizadas. La canciller Angela Merkel instó a los líderes a mostrar unidad sobre el cambio climático, el comercio y la migración. Esto es todo lo que sabemos de lo que dijo Angela Merkel dentro de esta cumbre. Instó a mostrar unidad sobre el cambio climático, el comercio y la migración. Y eso, ya sabemos ¿cómo todo. se traduce en la vida de los millones y millones de alemanes, españoles, italianos, argentinos, brasileños, mexicanos que participaron de esto? No se sabe. Sí, no se entiende. Después Macron intentó explicarlo, empeorarlo, ahora lo vamos a ver lo de Macron. Pero bueno, empiezan a aparecer imágenes. Acá RT titulaba, primeras imágenes, el encuentro entre Putin y Trump. Este viernes los líderes de Rusia y Estados Unidos finalmente celebraron en Hamburgo su primer encuentro en el marco de la cumbre del G20. Che, ¿no le está dando la mano Putin a Trump esta vez o le está pidiendo unos manguitos Trump? Trump No le sé. está pidiendo Te guita. quedan algunos rublos porque tengo algunos problemitas Sí. con mis empresas. Sí, pero mirá RT el video que publica interesante con respecto a cómo se relacionaba Obama con Putin y cómo se está relacionando Trump con Putin. Pon el video, por favor. A ver, si es muy fácil hacer una cosa así, editan las partes interesantes de cuando se junta Trump y resaltan las partes negativas de cuando se junta Obama, sale lindo un video así, sacando de contexto todo, pero está claro que hay un grupo de poder internacional que de ninguna manera quiere que esos dos tipos se lleven bien. Así es. Eso ya es un detalle.
se sentían más cómodos en la época que Obama mantenía una fría relación con Rusia e imponía sanciones y se sienten sumamente amenazados frente a la posibilidad de que Trump lleve a la relación ruso-estadounidense a una instancia que no la hemos visto en los últimos 100 años. Y claro, un entendimiento más cordial, un entente cordial, como dice la diplomacia francesa tradicionalmente, entre nada más y nada menos que las dos principales superpotencias, Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro, aleja la posibilidad, no de un conflicto directo entre ambas naciones, Dios quiera que eso no ocurra, pero de otros conflictos, por ejemplo en Siria, por ejemplo en Afganistán, por ejemplo en Corea del Norte, por ejemplo en Latinoamérica, entre ambas potencias, que pudiera llegar a permitirles a ellos ese río revuelto administrar mejor el reseteo del dólar, el blanqueo de que el euro se está fracturando, el evitar que haya una transmigración o una migración del eje de poder que se aleja de Occidente y va hacia el eje Berlín, Moscú, Pekín, al cual creo que le tienen pánico. Todas estas cosas, evidentemente, se puede mantener la bronca, la mutua desconfianza entre Rusia y Estados Unidos, entre otras potencias, les ayuda al poder privado que está por encima a administrar las cosas según sus deseos y sus intereses. Y mira todo esto, porque que quede claro, lo único que nos muestran de reuniones como esta son la foto y el título. Entonces, a la hora de la foto se cuidan muchísimo. Son producciones de Hollywood. Probablemente hasta detrás de la foto que vemos haya algún director de Hollywood dando la instrucción exacta acerca de cómo tienen que posar, cómo tienen que salir. Miren esto, La Nación acá. House of Cards predijo el saludo de Donald Trump y Vladimir Putin en el G20. Acá te muestran el saludo real y ahí abajo te muestran la escena de House of Cards, en donde personifican dos actores, uno el presidente de Estados Unidos y otro el presidente ruso. Está claro que esta escena de House of Cards ya tiene su par de años, pero ¿será que el que dirigió esta puesta en escena del encuentro Trump-Putin le dio precisa instrucción a Trump acerca de cómo tenía que ser el encuadre para la foto? No es casualidad que una de las series más vistas, creo, de los últimos años, lejos es esta House of Cards, donde muestran a un presidente, Underwood, protagonizado por Kevin Spacey, que es un inmoral total, absoluto, perverso. Y para compensar, la misma Netflix tiene otra serie, también de presidente, que se llama Designated Survivor, donde hay otro actor muy conocido, Kiefer Sutherland, hace de un presidente que quiere la paz, se siente mal si miente, se siente mal si el hijo no lo comprende. Evidentemente es un país tan esquizofrénico que tiene dos visiones del presidente, una totalmente inmoral y el otro, la verdad, tan bueno, tan buenudo, que no lo quisiera yo tener de presidente. La pregunta es, entre los dos polos, ¿dónde está la realidad? Pero está claro que, como decíamos recién, hay un importante sector del poder que sí o sí quiere que Trump se lleve mal con Putin. Y por eso, hoy por hoy, hay toda una movida de prensa en contra de Trump, esto que lo llaman el Russia Gate o la cosa rusa, así sí, lo están llamando. The Russian, ¿no? Thing. Sí, la cosa rusa. Y mirá RT cómo habla de todo esto. La prensa estadounidense dispara contra Trump tras su reunión con Putin. Mientras que el Kremlin califica de positivo el encuentro entre los presidentes, varios sectores de la prensa y de la política estadounidense critican la postura de su mandatario en el encuentro con Putin. Y está claro, hay gente que no quiere que Putin y Trump se lleven bien y básicamente esa gente es la prensa y son los dueños de esos medios. ¿Y quiénes son más arriba? Porque todo medio tiene un dueño y ese dueño por lo general, aparte de tener el medio, tiene un banco o tiene varios bancos. O sea, tiene intereses privados concretos. Sí, sí, y ellos son los que disparan contra Trump. Acá esta nota de The Guardian es lo mismo. Un periodista australiano lo demueve a Trump después del G20. Dice que es la más grande amenaza para Occidente.
Claro, acá lo lamentable también lo vemos en Argentina, lo vemos en todos los países. Los periodistas estrella terminan siendo los que parecieran tienen la última palabra. Hay una reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, pero la última palabra lo tiene un analista político. Es más, muchos de ustedes lo habrán visto en CNN en inglés. Hay una serie de propagandas respecto de sus periodistas estrella, como Christiane Amanpour y alguna, Wolf Blitzer y alguno más, donde los muestra a ellos como la estrella, a ellos entrevistándolo a Erdogan, o a Netanyahu, o a Trump, o a Theresa May, y solo hablan los periodistas, y cuando va a hablar el jefe de Estado, salen de escena y van a silencio. O sea, están generando una suerte de sistema de guerra psicológica, porque de eso se trata, donde son los periodistas los que explican todo, no los jefes de Estado, no los gobernadores, no los ministros, y eso es peligrosísimo porque nos estamos acostumbrando a nivel planetario. Mirá, este detalle es interesante, y acá ya no sé quién tiene razón. Vos me dirás, Adrián, quién tiene razón, si la razón la tiene Trump o la tiene la prensa que lo demuele. RT publica. Así explicó Trump la participación de su hija Ivanka en la cumbre del G20, porque de golpe aparece Ivanka. El sábado pasado, la negociadora rusa en la cumbre, Svetlana Lukash, publicó una foto en donde se la ve sentada a Ivanka junto a importantes líderes. Y acá Trump sale a explicar el por qué estaba presente su hija. Trump dice: cuando dejé la sala de conferencias para asistir a pequeñas reuniones con Japón y otros países, le pedí a Ivanka que ocupe mi asiento. Es algo estándar. Angela Merkel está de acuerdo. Eso es lo que tuiteó el mismo Trump para explicarlo. Y acá te cuentan que quedó sentada en la mesa en un momento que Trump se tuvo que levantar Ivanka junto a Theresa May, a Xi Jinping y a Angela Merkel. Y según indica la política alemana, es habitual que las delegaciones decidan quién está en la mesa. Si el presidente no puede asistir a la reunión, Ivanka está en la delegación de Estados Unidos, ella trabaja en la Casa Blanca, es responsable de ciertas iniciativas y puede estar sentada en la mesa. Así lo dijo Angela Merkel. Te puedo decir algo, en realidad esta noticia en particular es una canallada de la prensa que armó un ruido enorme porque efectivamente se levantó Trump para hacer otras reuniones o para ir al baño, capaz que se sintió mal y tenía que ir al baño, y lo normal es que deje a algún funcionario, está bien, quizás es criticable que en este caso es la hija, pero bueno, la hija trabaja con él en la Casa Blanca. A cualquier otro presidente eso ni se hubiera tocado, ni se hubiera mencionado, hubiera pasado totalmente desapercibido. Es capaz que le pasó algo similar a Theresa May o a Macron de Francia o al propio Putin, pero no. Cada cosa que hace Trump lo magnifican, lo malinterpretan. Lo que sí es bastante embromado de Trump, y le están dando con un caño, es lo que le pasó al hijo, que entiendo que es la siguiente noticia. Mirá Esto sí es embromado, esto es muy embromado, que pasó, bueno, esto pasó en estos días, anteanoche para ser exacto. BBC. Trump Jr., el hijo de Trump, niega haberle contado a su padre de que tuvo una reunión con una abogada rusa. ¿Qué pasó acá? Durante la campaña, una abogada rusa que tiene vínculos con el gobierno, parece que le dijo a Donald, y hubo un intercambio de mails, tenemos alguna información que realmente es dañina para los demócratas, ¿te gustaría tenerla? Y le contestó imprudentemente el joven Trump Jr., uy, me encantaría, I would love it, lo amaría, decía, que me lo mandes. Y eso evidentemente, ahora que se ha conocido, le ha traído un problema porque cuando fue a explicarlo en Fox News con un periodista, Hannity, muy amigo, muy del lado de Trump, se lo notaba muy nervioso, se lo notaba que estaba dubitativo, se lo notaba que estaba realmente casi fuera de su centro de tranquilidad. Y evidentemente eso se notó y no fue una buena imagen la que dio. El padre dijo, bueno, por lo menos habló con transparencia, pero sí, esto puede llegar a ser un problema grave porque una de las grandes acusaciones del Partido Demócrata, del establishment de poder y de la gran prensa es que Putin, o sea Rusia, el Kremlin, intervino electrónicamente y de otras maneras para favorecer en la campaña presidencial del año pasado la victoria de Donald Trump en contra de Hillary Clinton. Que puede que así sea, nosotros no vamos a tomar partido por nadie porque hoy en día todos hackean a todos.
Sí, acá la acusación pasa por un encuentro que tuvo con una abogada rusa, que esta abogada rusa era funcionaria rusa que estaba bregando por el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos en contra de Rusia. Así es. Y bueno, ahora acá el gran escándalo pasa por ver si Trump recibió apoyo en su campaña por parte de los rusos. Pero, Cuidado que eso a la larga, si se sigue incrementando, se puede transformar en un Watergate y le puede llegar a costar la presidencia. le puede llegar, pero Hillary no recibió ayuda de otros estados extranjeros. ¿Y cuánta? Y de otros, de Goldman Sachs, millones y millones de dólares. Del Estado de Israel, un enorme apoyo. Sí, en realidad en cada campaña presidencial, vamos a hablar claro, en esta mal llamada democracia, en todos los países, cada candidato recibe apoyo de dinero o apoyo mediático, o Clarín en la República Argentina no hizo todo lo posible para hundir la candidatura de Daniel Scioli y los Kirchner y favorecerlo a Macri. En todos los países pasa eso. Pasa, pero bueno, otro que recibió ayuda de unos amigos muy poderosos para llegar a la presidencia fue Macron, ¿no? Y Macron, que salió a decir en esta cumbre del G20, miren esto acá del portal actual: el infame fondo ideológico del discurso en el que Macron vincula al terrorismo y al cambio climático. Esta no la tenía, Esto es una locura, ¿eh? Esto sí que es una locura. A ver, están metiendo todo en la misma bolsa, o sea que terroristas son los meteorólogos que hablan en televisión. No entiendo. Exactamente, explícame. están haciendo terrorismo climático. Explícame, por favor, no entiendo. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con el terrorismo? Acá está claro que los asesores de este chico, porque es un chico y no tiene experiencia, y busca temas que son políticamente correctos y temas que son los que le interesa a la prensa titular. Entonces él empezó a buscar cuáles son estos temas, a ver, a los que les interesa a la prensa titular. Cambio climático, sí, cambio climático. Terrorismo. Entonces tengo que meter todo junto en el discurso. ¿Cómo hago? Y prendo la licuadora, meto terrorismo, cambio climático y doy el discurso. El terrorismo es culpable del cambio climático. Y ya está. Me pareció brillante tu metáfora de la licuadora, porque hoy en día lo que están haciendo es eso, metiendo todo tipo de temas que no tienen nada que ver entre sí en una gran licuadora y nos dicen tomen este jugo. ¿Pero de qué es? No preguntes. Es un jugo, es una mezcolanza venenosa, pero vas a ver cómo tiene azúcar y tiene el sello McDonald's, es muy rico. Una de las cosas que dijo Macron, y leo textualmente: hoy en día el terrorismo, los grandes desequilibrios en el mundo, lo que estamos viviendo está todo ligado al desequilibrio climático que ha generado nuestro modo productivo internacional. Y terminó concluyendo brillantemente: todo está vinculado, y si queremos abordar las cuestiones que afectan a África, el desarrollo, la industria y el clima por separado, no va a tener sentido. No hay que mirar el clima por un lado y la falta de pobreza cero en África y el problema de la industria y el desempleo. No, todo tiene que ver con todo, lo junta todo. Por supuesto que este mundo hay que interpretarlo de una manera holística, desde luego que sí, pero y esto le garantizo que lo hacemos en el proyecto Segunda República, tiene que haber un modelo coherente, consistente, racional, que tiene sentido para poder sacar un significado, sacar una conclusión que sea mucho más que la mera suma de sus distintas partes. Pero esto que está diciendo este señor evidentemente tiene una tendencia, es tan tendencioso en lo ideológico que claramente lo que quiere llevar es agua para un molino. ¿Y cuál es ese molino? Que necesitamos un gobierno mundial porque los problemas de la humanidad son tan complejos, están todos tan interrelacionados, que si no tenemos un gobierno mundial, todo va a ir peor. Y justamente está yendo todo peor porque estamos teniendo un incipiente gobierno mundial de ellos. Adrián, yo ya entendí lo que quiso decir Macron. Está claro, no tiene razón Macron. A ver, el cambio climático hace que cada vez haga más calor. Si cada vez hace más calor, la gente está caliente. Si la gente se calienta, sale caliente a la calle a tirar bombas y listo, son terroristas. Y es lo que hicieron en Hamburgo, estaban todos calientes. Estaban todos calientes, es eso. Creo que a Macron hay que comprarle como mínimo otra licuadora. Sí. Bueno, ¿me dejas ir a una tanda? Sí, señor. Usted no se vaya, nosotros enseguida volvemos. Hoy dejamos de ser un proyecto. Estamos fundando El Partido Segunda República. Para esto necesitamos que vengas a firmar tu adhesión. El momento de los seguidores del PCR ha llegado. Ha llegado. Ha llegado.
ha llegado. Ha llegado. Sumate, vos también sos la resistencia. Ingresá en nuestra página web y contactanos para firmar tu adhesión. Ellos están preparando la Argentina que se viene. Vos, ¿qué Argentina querés? Tinelli o Salvucci. Estamos formando el Partido Segunda República. Partido Segunda República. Necesitamos tu adhesión. Ingresá a www.proyectosegundarepublica.com.ar. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. El nuevo libro de Adrián Salvucci desenmascara los mecanismos del sistema de deuda pública. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. Disponible en mercadolibre.com.ar. Allí encontrará el libro en su versión estándar, así como la edición especial, dedicada y autografiada por el autor, la cual se ofrece como bono colaboración al proyecto Segunda República, Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres, de ediciones PSR. Proyecto Segunda República. No somos la oposición, somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. ¿Querés ayudarnos a seguir creciendo? Seguinos en todas nuestras redes en internet. Facebook.com/Proyecto Segunda República. Twitter.com/PSR-Argentina. En YouTube, seguinos en 6 canales. Canal TLB1, el canal de Adrián Salvucci, el canal de QQ, Videos PSR, Revisionismo PSR y Defendamos la Patagonia. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Novedades del Proyecto Segunda República. Te presentamos nuestro nuevo sitio web. Mirá los últimos programas y accede a todas las temporadas anteriores. Conocé nuestros 5 pilares, con infografías claras y precisas de nuestra propuesta. Visita los artículos escritos por nuestros especialistas. Y además, entérate de la participación en los medios de los integrantes de PSR. Contactate con nosotros y formá parte del Proyecto Segunda República. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Presentamos el Proyecto Segunda República, un movimiento ideológico para pensar el país, que nació por el 2001, a partir de la voluntad de un grupo de personas que, al igual que muchos otros, creyeron que ya era hora de un cambio de paradigmas en la forma de administrar nuestra nación. Los que adherimos a esta iniciativa componemos una comunidad de argentinos que comparten el deseo de terminar con las malas prácticas del gobierno que nos mantienen sometidos y en constante desventaja ante el resto del mundo. El proyecto se construye sobre 5 pilares: restaurar el Estado soberano como institución fundamental al servicio de los intereses del pueblo de la nación, recuperar la moneda soberana, impresa por un Estado soberano y al servicio de la economía real del trabajo y la producción. Rechazo del concepto de deuda financiera. Tenemos que saber cuánto debemos, a quién y por qué. Las deudas legítimas las vamos a abordar, las dudosas las vamos a investigar y las ilegítimas las vamos a repudiar.
liberación de las instituciones republicanas de su dependencia del dinero, para que cualquier ciudadano competente tenga voz y voto en todos los niveles de la administración del Estado, recuperar los valores éticos y morales, porque la política debe estar subordinada a los valores culturales y éticos propios de la nación argentina. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Conoce más de esta propuesta en www.proyectosegundarepublica.com. Busca en Facebook la página oficial del PSR, los videos semanales en el canal de YouTube del canal TLB1 y las páginas regionales del PSR para contactarte con personas de tu provincia. Hola, soy Quique Romero y este es mi canal, el canal de Cucú. Aquí encontrarás la columna semanal que hago en Radio Sónica, todas las novedades de Proyecto Segunda República, participaciones mediáticas mías o de cualquier miembro del equipo y cualquier otra cosa o novedad que se me ocurra compartir con vos, la voy a poner acá, en el canal de Cucú. Acordate de suscribirte. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Acá seguimos con la segunda parte de nuestro bloque internacional del día de hoy, que no dijimos qué día era hoy, Adrián. Hoy es jueves 13 de julio del 2017. Así es, 13 de julio y siguen las noticias. Bueno, como les decíamos, no sabemos lo que se cocinó adentro de las reuniones que hubo con los líderes del G20, pero empiezan a salir noticias que dan la pauta. Acá, el país de España. Trump y Putin acuerdan un alto al fuego parcial en Siria desde el domingo. Ambos presidentes se han reunido durante más de 2 horas durante la cumbre del G20 y acordaron algo en Siria, algo que no sabemos, ahora lo vamos a seguir viendo. Acá el país titula un alto al fuego. ¿Qué titulaba Hispan TV? A ver, terroristas extranjeros de Daesh se rinden en masa en Mosul. Terroristas extranjeros de Daesh, a ver qué quiere decir, europeos. Y norteamericanos. Europeos, norteamericanos, que estaban en Mosul y formaban parte de este ISIS barra Daesh o barra I, ¿no? Y se rinden en masa en Mosul. ¿Qué quiere decir esto? ¿Habrá venido la orden desde alguna parte? Che, muchachos, ya se terminó, se acabó, exactamente. Cuento. ISIS, o como se lo quiera llamar, ha sido un nuevo experimento en bandera falsa. Toda una organización de bandera falsa que no solamente no se termina con una vez completado el evento, como fue el 11 de septiembre, que duró 3 horas y después trajo consecuencias para el resto del mundo, sino que ISIS lo pueden usar, es una bandera falsa que se usa una y otra vez. Pero no ha salido bien, o no le han tomado todo el rendimiento que pretendían. Y creo que ahora los están largando en banda, y los fuera de la cúpula, los tarados que se anotaron y que han dado su vida, que han hecho actos horribles de violencia, ahora se dan cuenta que les han largado la mano. O sea, Roma no paga traidores. Queda claro. Esto pasaba en Mosul. Mosul es Irak, porque recordemos, ISIS quiere decir Estado Islámico de Irak y Levante. Levante es la parte de Siria, el Líbano, Siria. ¿no? Pero bueno, en lo que es Irak, esta rendición en masa de terroristas, todos europeos, blanquitos, con ojos claros, pelirrojos mucho, que hablan en inglés todos, ¿no? Pero bueno,
del otro lado en Siria, ¿qué está pasando? Todo esto pasó al unísono, como si hubiera un director de orquesta haciendo tatán, ¿no? En Siria, ¿qué pasa? KRT te lo dice. Militares de Estados Unidos se encuentran en Raqqa, el bastión del Estado Islámico en Siria. Esta urbe, capturada por los yihadistas en 2013, sirve como capital de facto del grupo terrorista de 2014, pero ya de golpe, así de la nada, entraron las tropas norteamericanas y tomaron el control. Así que ya saben, si para entender lo que está pasando, métase en el Facebook de ISIS, Estado Islámico, y ya le han puesto desde Washington muchos pulgares para abajo. Esta otra nota, Sputnik, y esto sí, Sputnik, recordemos, es agencia oficial del Estado ruso. ¿Qué está diciendo Sputnik? Estados Unidos e Israel listos para dividir Siria. Las partes involucradas en las negociaciones intersirias celebradas en Astana no lograron establecer zonas de seguridad en Siria. Por su parte, los países occidentales consideran que la supuesta división del país es un hecho consumado. O sea, entraron las tropas norteamericanas en Raqqa, y ya estaban a hacer un Siria del Este y un Siria del Oeste. Como hicieron con Libia, que están trabajando en un Libia del Este y Libia del Oeste. Y acá creo que vale una percepción histórica. Cuando Occidente se mete a redibujar los mapas de Europa o de Medio Oriente, como han hecho, generan catástrofes que duran generaciones enteras. No olvidemos que parte de la catástrofe generalizada en Medio Oriente surge de los tratados de Sèvres con el Imperio Otomano Turco y de Versalles, por supuesto, con Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, 1919, casi 100 años atrás, donde dijeron, bueno, vamos a dibujar un nuevo mapa de Medio Oriente, a esto lo vamos a llamar Siria, a Persia le vamos a sacar Irak, a Irak le vamos a sacar Kuwait, porque nos conviene por el petróleo, el Líbano le vamos a dar esta forma, e Inglaterra dijo, y que me voy a quedar con un mandato de Palestina. 20 años después dijeron, con el mandato de Palestina, ¿qué voy a hacer? Voy a crear el Estado de Israel y me voy. Y ahí, bueno, se armó un despiole que ya todos conocemos, que ha sido la tragedia de Palestina, un pueblo al cual le robaron su territorio, la anuencia occidental de por medio, para que se pudiera formar el Estado de Israel, que nació como un Estado en base a organizaciones terroristas que a través del terror impusieron sus intereses. Recordemos también que cuando redibujaron el mapa de Europa, también después de la Primera Guerra Mundial, le quitaron territorio a Alemania para volver a resucitar a Polonia, el Imperio Otomano Turco lo dividieron, dijeron, a ver, Hungría, Bulgaria, Rumania. Hicieron catástrofes que después garantizó la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945 al menos, pero la guerra en Medio Oriente sigue hasta hoy. Cuando los países occidentales, notablemente Francia, Gran Bretaña, con Estados Unidos atrás, dicen, vamos a redibujar el mapa, agárrate Catalina. Mirá lo que dice esta nota de Sputnik. Hay varias razones por las que Washington y Tel Aviv se beneficiarían con la división de Siria. Primero, el actual presidente sirio, Bashar al-Assad, es un aliado de Irán, uno de los enemigos principales de Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿de Estados Unidos? No creo que sea enemigo del pueblo norteamericano, es enemigo de los intereses que manejan Estados Unidos, es enemigo del sionismo, es verdad, que quizás maneja mucho en Estados Unidos, según sus propios académicos lo han demostrado, pero no es enemigo de ninguna manera del pueblo. O sea, ¿en qué momento Irán ha agredido a Estados Unidos? ¿En qué momento Irán ha agredido, invadido a otro país? Desafío, en los últimos 50 años nunca lo hizo. Ahora, la han agredido, la ha agredido Gran Bretaña, la ex Unión Soviética, Estados Unidos, Irak a través de Estados Unidos, la han agredido de todas partes, pero Irán o Persia, como se llamaba antes, ha sido uno de los países más pacíficos de esa región. Sigue la nota. De ese modo, la disolución de Siria debilitaría a Teherán. En segundo lugar, Damasco apoya a la agrupación libanesa Hezbollah, considerada como una organización terrorista por Israel y Estados Unidos. Además de esto, Siria es un aliado de Rusia y con debilitar a Damasco, Estados Unidos puede expulsar a Moscú de la región. Este plan ha existido desde hace mucho tiempo y la propaganda en los medios no es nada más que una tapadera de todo esto. Esto dice la nota. Claro, o sea, nos peleamos con Rusia, pero en vez de hacerlo directo, que es peligroso, lo hacemos en Siria. O lo hacemos en Irak, o lo hacemos en Afganistán, como lo hicimos en Vietnam y como lo hicimos en Corea, y como lo hemos hecho en Latinoamérica desde hace ya décadas.
Bueno, y mirá, y Gadol, lo que publicaba al respecto todo del mismo tema, ¿no? La nota la levantan también de Hashtag Haceni, otro portal de noticias que tiene que ver con el mundo hebreo. ISIS, el principio del fin. Es verdad. Israel debe dar la bienvenida a la derrota del Estado Islámico en Mosul, pero también debe tener en cuenta que el Estado judío nunca fue uno de sus objetivos principales. ¿Por qué? La principal amenaza sigue siendo Irán. Esto te lo dicen ellos. ¿Por qué? Claro. O sea, Israel prefiere a ISIS antes de Irán. Irán, un Estado nacional donde por lo menos hay un liderazgo que usted se puede sentar a hablar en una mesa. Con ISIS es medio difícil porque mientras uno está hablando te degüellan. Pero no, justamente, y siempre hemos dicho, qué raro, ISIS, fanáticos terroristas musulmanes, nunca se metieron con Israel. Ahora van y matan a gente en Francia, en Bélgica, en Alemania. Qué raro, ¿no? Y sus combatientes tienen un alto componente, algunos dicen hasta el 40%, de Occidente. Qué raro, ¿no? Y está muy bien financiado por Estados Unidos y los grandes centros de poder privado, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí, están pasando cosas muy raras que tienen que ver básicamente con la política emanada desde Tel Aviv. Cosas muy ¿Me raras. permitís antes de pasar al Sí. siguiente, hacer la nota de color? Esto que acaba de informar Iton Gadol, que viene de Hatzat Hasheni, recordemos, Hatzat Hasheni es un sitio militante israelí sionista, uno de cuyos directores es un tipo de nombre Gabriel Ben Tasgal, que fue el que inventó este proyecto Centinela, donde a mí y a otros colegas me denunciaban e invitaban a la gente a hacer denuncias, e incluso, yo debo interpretar porque leo entre líneas, si lo ven a este tipo por la calle, mátenlo. Por supuesto, este señor Gabriel Ben Tasgal, que también hemos denunciado en la justicia de la República Argentina, fue uno de los asesores de la Policía Federal Argentina. Sí. Bueno, pero están pasando cosas raras. Resulta que Netanyahu va a viajar ahora a Hungría, a la Hungría de Víctor Orbán. Sí, sí. A esa Hungría va a viajar Netanyahu, ahora el 18 de julio va a estar ahí. Noticias que empiezan a circular al respecto. Acá te pongo del sitio Democracia Nacional, un sitio español. Dice, Israel exige a Hungría que pare su campaña contra Soros. Y hay carteles en las calles de Hungría en donde se lo acusa a Soros de ser un enemigo de la nación húngara, una persona no grata en Hungría. Un señor que nació en Hungría. Sí, un húngaro, exactamente. Otra nota. Acá de Enlace Judío la tomamos esta nota. Enlace Judío, el portal mexicano. Israel pide al primer ministro húngaro, Víctor Orbán es el primer ministro húngaro, retirar propaganda antisemita de campaña electoral. Esto lo hace en el marco de la previa a la visita de Netanyahu a Hungría. Y ahí se ven los carteles. Hay toda una campaña en contra de Soros en Hungría. Aclaremos, antes que saquemos ese cartel, que no sé lo que dice en húngaro, pero evidentemente lo declara persona non grata, algún tarado puso un graffiti antisemita a alguno de esos carteles, lo escribió encima. No es propaganda antisemita, o sea, alguien escribió encima algo impropio, pero de ahí a decir que el gobierno promueve una campaña, creo que estamos falseando la realidad. Sí, sí. Sigo, a ver. El sitio Aurora Israel. Estoy tomando todos sitios propios de la colectividad judía a lo largo de los distintos países de habla hispana. Tengan en cuenta eso. El sitio Aurora Israel, ¿qué dice? A pedido de Netanyahu, Israel se retracta de la denuncia de antisemitismo en Hungría y critica a Soros. O sea, en Israel parece que tampoco lo quieren a Soros. Sí, ese mismo artículo dice oficialmente, de ninguna manera intentaba
la declaración del Estado de Israel, deslegitimar las críticas a George Soros, que socava continuamente los gobiernos democráticamente elegidos de Israel mediante la financiación de organizaciones que difaman al Estado judío y tratan de negar su derecho a defenderse. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Es bueno o es malo George Soros? Aclaremos, es un multitrillonario. Los medios no lo colocan nunca como un destructor de los valores de Occidente, sino como un filántropo. Ni siquiera se llama George Soros, se llama Grigory Schwartz. Pero de ser alguien que era muy querido por ciertos sectores en el Estado de Israel, ahora pasó a ser un hombre que financia organizaciones que difaman al Estado judío. Pónganse de acuerdo, muchachos. ¿Qué titulaba Sputnik de todo este entuerto que no entendemos? Ahora parece que Soros era malo, che. ¿Cómo nos equivocamos? Pasó del otro lado, sí. A juzgar a la Qué gente? cosa seria, sí. Sputnik. Cancillería israelí acusa a Soros de actividades subversivas. O sea, Soros es un subversivo. El ministro de Exteriores de Israel acusó al multimillonario hebreo George Soros de socavar al Estado hebreo. O sea... Sí, ya estamos, evidentemente, se están peleando consigo mismos. Esto me habla casi de una mentalidad realmente esquizofrénica en determinados círculos de poder del Estado de Israel y del sionismo. Con este video vamos a poner, para no abundar más en este tema, el link a un excelente programa, La Brújula, que hicieron Pablo Dauli y Lucas Cadena, donde justamente se dedican a analizar quién es este nefasto personaje, George Soros, Grigory Schwartz. Mirá una nota del Observer, el diario británico, del año pasado, de agosto del año pasado, que decía, no es sorprendente, Soros financia una progresiva guerra contra Israel. La agenda de este billonario es destruir al Estado de Israel. Yo pensé que esa era la agenda de Irán. Sí, ahora resulta que era la de Soros. Vamos a hacer una pequeña aclaración acá. George Soros es el CEO, el Chief Executive Officer del gobierno mundial, que es el que ha asumido el puesto informalmente, obviamente, desde la muerte de uno de los máximos reptiles, como diría mi colega Enrique Romero, David Rockefeller. Claro, ¿qué es lo que busca este gobierno mundial? La destrucción de todos los estados nacionales. Uno puede leer entre líneas que entre esos estados nacionales, desde luego que está Estados Unidos, desde luego que está Rusia, ni hablar de Rusia, pero también está Israel, porque Israel, que tiene un estado-nación muy poderoso, muy coherente, que se dedica a defender el interés nacional del pueblo de Israel, y me parece perfecto que así lo hagan, evidentemente a futuro puede transformarse en un problema, puede transformarse en alguien que diga, no, pero yo, Estado de Israel, no me quiero plegar así simplemente a este venidero gobierno mundial. Con lo cual, a veces me pregunto si parte de la estrategia del Soros es, che, apliquen un poquito de presión sobre Israel, que no se vayan a envalentonar demasiado. Acá te voy a poner una nota de Hispan TV. Hispan TV, lo repito siempre, para que quede claro de dónde viene cada cosa. Sitio de prensa oficial de la República Islámica de Irán en español, Hispan TV. ¿Qué dice Hispan TV? Netanyahu acusa a Irlanda de apoyar la destrucción de Israel. ¿Pero cómo? ¿No era Irán el que quería destruir Israel? No, parece que Irlanda también. Era Irlanda, che. Debe haber algo con las banderas, me parece. Se parecen las banderas, tienen más o menos los mismos colores, verde, blanco, medio rojo, medio naranja. ¿Será eso? Pero acá está Netanyahu con el canciller irlandés Simon Coveney, que se reunieron en Jerusalén hace unos pocos días. Insisto, creo que el sionismo y el Estado de Israel, su dirigencia, ha llegado a un nivel tan exacerbado de agresión y defensa, que por lo menos en su política exterior es casi una ideología absolutamente paranoica y debiera decir enferma, porque bueno, la paranoia, el estar viendo permanentemente amigos, enemigos, estos cambios bruscos que tiene y ve enemigos por todos lados, Irán, Hungría, pero no, Hungría ahora me desdigo, Irlanda. Irlanda. Evidentemente vamos por el mal camino.
Hay algo raro en la política. Yo escribí un artículo que me trajo muchos problemas con la policía soviética, el comisario soviético del pensamiento en la República Argentina, también conocido como la DAIA, donde lo escribí para RT, en inglés y en castellano, en el año 2014. Me lo publicó RT, Russia Today, donde decía que sí, evidentemente había 3 etapas respecto del Estado de Israel. La primera, que fue su fundación; la actual, que es de estar en una situación de conflicto prácticamente insoluble porque su propia dirigencia no quiere salir de esa situación de conflicto, y que entonces a futuro probablemente el Estado de Israel no iba a ser un Estado viable, con lo cual si no es un Estado viable hay que encontrarle algunas alternativas. Y como argentino me preocupaba y me preocupa que una de esas alternativas bien puede ser en la Patagonia Argentina, pero eso vamos a hablar en otro momento. Esto te lo publicó RT, ¿no? Sí. Bueno, mirá lo que publica RT, porque muchos están analizando qué pasa con la política exterior del Estado de Israel, que está tan errática, que hay enemigos por todos, enemigos impensados, como puede ser Irlanda. No imagino Irlanda yendo a borrar a Israel del mapa. Pero ISIS parece que no son tan malos. Bueno, a ver, ¿qué titula RT con respecto a la política exterior? Se preguntan, en Venezuela, ¿qué significan las misteriosas letras hebreas detectadas en protestas opositoras? Funcionarios policiales estudian la aparición de unas inscripciones en el alfabeto hebreo similares a otras empleadas por grupos violentos de Libia o Siria. Y acá se ve la foto de esto que apareció en varios lugares en Venezuela como marcando caminos. También se ve un mapa de dónde van apareciendo y que la traducción sería algo más o menos como que estamos aquí. Sí, o son carteles, anuncios discretos. Vamos a hablar claro, también ha habido, y esto vuelvo a lo que estábamos hablando hace unos instantes respecto de la nota anterior, hay una profusión en Argentina y en Chile, para los ciudadanos de la Argentina, los ciudadanos de la República Hermana de Chile, que viajan y recorremos la Patagonia, también se ve una profusión de carteles o signos o letras en hebreo que son incomprensibles para nuestros pueblos, mayormente, inscripciones, símbolos sionistas, y cuando uno eso lo ata con las apetencias históricas y explícitas del sionismo, desde su propio fundador Teodoro Herzl en su libro seminal que se llamaba Un Estado Judío de 1896, da como mínimo para preocuparse, porque desde 1896 no solamente se fundó el Estado de Israel, el sueño del sionismo, sino que ese Estado es absolutamente agresivo, la única potencia nuclear en Medio Oriente, y tiene un apoyo prácticamente irrestricto de las finanzas internacionales, los Goldman Sachs de este mundo, los Rothschild de este mundo, y pareciera que controlan la política exterior norteamericana, la gran superpotencia. Si no nos explica de otra forma cómo Donald Trump se dio vuelta de una forma tan increíble en torno al apoyo irrestricto que le sigue dando Estados Unidos a el Estado de Israel. También me preocupan los mochileros que se han visto por toda la Patagonia, que son jóvenes israelíes que terminan su servicio militar de 3 años y recorren la Patagonia, financiado por el Estado de Israel, y que el propio embajador de Israel en la República Argentina lo terminó blanqueando diciendo, bueno, es una ONG que se llama Mochileros Sin Frontera. Volvé a la nota de RT, porque es sumamente interesante lo que dice. RT entrevista a un analista, Bassem Tajeldine, especialista en temas relacionados con Oriente Medio, y él dice que la aparición de estos símbolos en Caracas no debe extrañar a nadie. En primer lugar, por la posición histórica asumida por la Revolución Bolivariana a favor de la causa palestina. Pero enumera una segunda razón que considera más sólida. A lo largo de la historia, Israel ha jugado a favor de los intereses políticos de Estados Unidos. Para este analista, el apoyo israelí a los grupos violentos de la oposición venezolana no se produce en forma directa, sino a través de grupos paramilitares infiltrados desde Colombia y que planifican hechos de conmoción mayor. Esto lo dice RT de lo que pasa en Venezuela. RT lo dice. Ahora, lo que también dice RT con respecto a las marchas opositoras que nosotros en los medios occidentales, acá en Buenos Aires, La Nación y Clarín, los buenos son los opositores, los malos son los chavistas o los maduristas o lo que sea.
Que hay una gran fractura hoy dentro de lo que es el chavismo. Están los un mal manejo, sí, pésimo mal manejo. Ya hay muchos que apoyaban la revolución bolivariana y hoy están en contra de Maduro, como ser la fiscal general del Estado venezolano. Pero estas notas no las publica ni La Nación, ni Clarín, ni el Washington Post, ni New York Times. Mirá, opositores en Venezuela queman a 2 personas por esquivar una barricada. 2 personas fueron quemadas vivas por opositores mientras intentaban pasar por una barricada. O sea, si vos no estás con estos grupos opositores que buscan la caída del gobierno de Maduro, como titularían los diarios locales occidentales, el régimen de Maduro. Sí, pero votado por el pueblo, claro, votado por el electorado. Vos te atreves a pasar por un piquete y si no estás con ellos te queman vivo, te tiran a la llama. Perdón, esos son los luchadores por la libertad y según los grandes medios hay que aplaudirlos, supongo. Y otra noticia que no te contaron ni en Nación, ni en Clarín, ni en CNN, ni en Washington Post, ni en New York Times, es que te lo cuentan los propios rusos, RT, es que su presidente Putin habló con Maduro, tuvo una larga conversación telefónica Putin y Maduro. ¿Le estará dando algún tipo de apoyo Putin a Maduro? Pregunto. Sí. Yo no estoy a favor de Maduro. Maduro para mí se ha no manejado sirve para muy mal, gobernar. pero si el hecho de que esté hablando con Putin y sabiendo el encono de Estados Unidos y la probable intervención de los servicios secretos israelíes, que son muy buenos para todo este tipo de operación, sea para el lado que sea, me preocupa porque es otro indicio más de que la primavera latinoamericana cada vez cobra más fuerza y no quiero que nuestro continente termine siendo una réplica de lo que estamos viendo en Medio Oriente. Bueno, esto ha sido todo nuestro bloque internacional por hoy, Adrián. Seguimos la semana que viene. Sí, recomendamos nuestro nuevo bloque, el PCR en acción. Allí les contamos todo lo que está haciendo nuestra militancia para que nuestro partido político se convierta en una realidad muy pronto. Véalo, no se lo pierdan. Nosotros nos vemos la semana que viene. Sí, señor. Chau, hasta luego. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.